Lectura espiritual para el miércoles de la quinta semana de Cuaresma. De los comentarios de San Agustín, obispo, sobre los Salmos. El mayor don que Dios podía conceder a los hombres es hacer que su palabra, por quien creó todas las cosas, fuera la cabeza de ellos y unirlos a ella como miembros suyos, de manera que el Hijo de Dios fuera también Hijo de los hombres, un solo Dios con el Padre, un solo hombre con los hombres. Y así, cuando hablamos con Dios en la oración, el Hijo está unido a nosotros, y cuando ruega el cuerpo del Hijo, lo hace unido a su cabeza. De este modo, el único Salvador de su cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ora por nosotros, ora en nosotros y al mismo tiempo es a Él a quien dirigimos nuestra oración. Ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, recibe nuestra oración como nuestro Dios. Reconozcamos, pues, nuestra propia voz en Él y su propia voz en nosotros. Y cuando hallemos alguna afirmación referente al Señor Jesucristo, sobre todo en las profecías, que nos parezca contener algo humillante e indigno de Dios, no tengamos reparo alguno en atribuírsela, pues Él no tuvo reparo en hacerse uno de nosotros. A Él sirve toda criatura, porque por Él fue hecha toda criatura, y por esto contemplamos su sublimidad y divinidad cuando escuchamos. Ya al comienzo de las cosas existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ya al principio estaba ella con Dios. Por ella empezaron a existir todas las cosas, y ninguna de las que existen empezó a ser sino por ella. Pero los que contemplamos esta divinidad del Hijo de Dios, que supera y trasciende de modo absoluto a toda criatura, por sublime que sea, lo oímos también en otros lugares de la Escritura, gimiendo y suplicando como si se reconociera reo de algo. Y dudamos en atribuirle estas expresiones, por el hecho de que nuestra mente, que acaba de contemplarlo en su divinidad, se resiste a descender hasta su abajamiento, y le parece que le hace injuria al admitir unas expresiones humanas en aquel a quien acaba de dirigir su oración como Dios. Y así duda muchas veces y se esfuerza en cambiar el sentido de las palabras, y lo único que encuentra en la Escritura es el recurso a Él para no errar acerca de Él. Por tanto, que nuestra fe esté despierta y vigilante, y démonos cuenta de que aquel mismo que contemplábamos poco antes en su condición de Dios, tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y clavado en la cruz quiso hacer suyas las palabras del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por tanto, oramos a Él por su condición de Dios. Ora Él por su condición de siervo. Por su condición divina es creador. Por su condición de siervo es creado, habiendo asumido Él, inmutable, a la criatura mudable, y haciéndonos a nosotros con Él un solo hombre, cabeza y cuerpo. Así pues, oramos a Él
por Él y en Él. Hablamos con Él y Él habla en nosotros.